Cuando todo se oscurece, cuando parece que el silencio de Dios retumba más fuerte que cualquier palabra, es fácil pensar que estás solo, pero es justo ahí, en ese lugar donde ya no puedes más, donde Dios está más cerca de lo que imaginas. No necesitas verlo para saber que está, no necesitas sentirlo para que te abrace. Hoy quiero que escuches esto con el corazón abierto. La oscuridad no es señal de abandono, es el escenario perfecto donde Dios se revela con más poder. Quédate, porque este mensaje es una luz directa para tu alma. Antes de comenzar este mensaje, te pido algo muy especial. Escribe en los comentarios con fe esta frase: Dios, te necesito más que nunca. Amén. Hazlo con todo tu corazón, como una petición sincera desde lo más profundo de tu alma. No es solo una frase, es un clamor, una manera de decirle a Dios que aunque no entiendas lo que estás viviendo, confías en que Él está contigo. Escríbelo con fe, porque cuando declaras tu dependencia de Dios, el cielo responde. Enseñanza 1. Dios se manifiesta en medio de la oscuridad. Hay momentos en la vida donde todo se oscurece, situaciones donde no ves salida, donde la incertidumbre pesa más que la esperanza y donde el silencio parece gritar más fuerte que cualquier promesa. Pero incluso en esos momentos Dios está. Aunque tú no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca apagado, Él sigue siendo luz. Porque como dice el Salmo 139, verso 12, aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Eso significa que no hay oscuridad que pueda esconderte de su presencia, ni noche que pueda detener su poder. Dios se manifiesta justo ahí donde el alma tiembla, no cuando todo está claro, sino cuando todo se nubla. Es en el dolor, en la angustia, en el vacío, donde Él comienza a brillar más fuerte, porque su luz no depende de tus circunstancias. Su luz no necesita el permiso de tu entorno para entrar. Él ilumina desde dentro. Aun cuando tus pensamientos están enredados, cuando tus emociones se desbordan, cuando te sientes solo, Dios está obrando. No se ha ido, no se ha escondido. Él es el único capaz de ver claramente cuando tú no puedes ver nada. La oscuridad no asusta a Dios. Al contrario, es el lugar donde suele revelarse con más fuerza, porque ahí es donde el corazón se vuelve más sensible, más dispuesto, más humilde. Es en ese escenario donde Él puede demostrar que no necesitas entenderlo todo para confiar. Solo necesitas saber que Él está, que no te ha soltado, que no ha dejado de trabajar en lo que tú no puedes cambiar, y que por más larga que sea la noche, el amanecer con Dios es inevitable. Cuando todo a tu alrededor parezca perder forma, recuerda que la luz de Dios no se apaga con las circunstancias. Él no necesita que haya claridad afuera para moverse con poder. Muchas de sus mayores obras nacen en medio del dolor, en esos procesos que parecen interminables, en esas lágrimas que nadie ve, en esos momentos de debilidad donde sientes que ya no puedes más. Justo ahí, Él está sembrando algo nuevo, algo profundo, algo eterno. Hay oscuridades que no vienen a destruirte, sino a formarte. Vienen a enseñarte a ver con otros ojos, a depender con más fe, a buscar con más pasión, porque si todo fuera fácil, nunca conocerías al Dios que sostiene en medio de la tormenta. Pero cuando pasas por la noche y no te sueltas de Él, descubres que su luz no solo alumbra, transforma, no solo guía, fortalece, no solo consuela, resucita lo que parecía muerto dentro de ti. Por eso, no huyas de la noche, no te desesperes si no entiendes el proceso, no creas que Dios se ha olvidado de ti. Al contrario, muchas veces el silencio de Dios es señal de que está trabajando en lo más profundo. A veces, el cielo se calla para que escuches lo que no escucharías en medio del ruido. Y si permaneces, si sigues confiando, si eliges creer incluso con el corazón temblando, vas a ver cómo la noche se convierte en testimonio. Porque Dios no falla, nunca. Dios se manifiesta en lo oculto, se mueve cuando nadie te aplaude, se presenta cuando nadie más llega. Y cuando Él entra, la oscuridad pierde su fuerza. Lo que parecía final se convierte en nuevo comienzo. Lo que parecía roto empieza a sanar. Porque su presencia no conoce límites. Ni el miedo lo detiene, ni el dolor lo aleja, ni la confusión lo limita. Él está contigo, aún ahora, aún ahí.
Así que si estás pasando por un momento oscuro, no te encierres en el temor. Envuélvete en su verdad. Declara en voz alta: Señor, no entiendo esta noche, pero sé que estás aquí. No veo nada, pero confío en tu luz. No tengo fuerzas, pero me sostengo en tu presencia. Y cuando haces eso, cuando te rindes sin soltar tu fe, el cielo se inclina, porque no hay noche que oculte a Dios, y donde Él está, todo puede volver a brillar. Enseñanza 2. Cuando no ves a Dios, es cuando más cerca está. Hay momentos en los que todo parece en silencio. Te arrodillas, oras, esperas, y no pasa nada. No hay señales, no hay respuesta, no hay dirección clara. Y entonces tu mente empieza a llenarse de preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Será que me abandonó? ¿Por qué no lo siento? Pero justo en esos momentos de mayor aparente ausencia, es cuando Él está más cerca, porque su presencia no depende de lo que sientes, sino de lo que Él prometió. Y Él no miente. En el Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 20, Jesús dijo con firmeza: Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, no algunos días, no cuando lo sientas, todos los días, incluso ahora. Dios no se mide por emociones. Él no es un sentimiento que va y viene. Es una presencia fiel que permanece aunque tú no lo percibas. Él no se aleja cuando te sientes débil, ni se ofende cuando estás confundido. Él no abandona cuando tus fuerzas fallan. Al contrario, se queda, se acerca, te sostiene desde el silencio, te abraza desde lo invisible, te guía incluso cuando no lo notas. Porque la fe no se trata de sentir, se trata de confiar. Y cuando todo en tu interior dice no está, la fe se para firme y responde: sí está, porque lo prometió. No necesitas sentir algo para que Dios esté obrando. A veces el cielo parece callado porque Él está trabajando en lo profundo, en áreas que tú aún no comprendes. Y si te detienes solo por no sentir su presencia, te perderás del milagro que se está gestando en lo oculto. Porque Dios no siempre se muestra con estruendo. Muchas veces lo hace en lo sutil, en lo que pasa desapercibido, en lo que el mundo no valora. Y si tú aprendes a seguir creyendo aun cuando no lo ves, entonces estás madurando en la fe. Porque la fe real no necesita pruebas, necesita convicción. Jesús no prometió una vida sin luchas, prometió estar contigo en medio de ellas. No dijo que siempre lo sentirías, pero sí garantizó que jamás te dejaría. Y si Él lo dijo, eso basta, porque su fidelidad no cambia con tus emociones. No depende de tus buenas obras, ni de tu estado de ánimo, ni de tu nivel espiritual. Él está porque te ama, porque te eligió, porque eres suyo. Aunque tú no lo sientas, aunque no veas señales, aunque todo parezca estancado, Él está. A veces Dios se esconde para enseñarte a confiar, para que aprendas a caminar por fe y no por vista, porque si siempre lo sintieras, no aprenderías a perseverar. Si todo fuera claro, no desarrollarías profundidad. Si siempre tuvieras confirmaciones, no crecerías en dependencia. Pero cuando atraviesas el silencio y aún así sigues orando, sigues creyendo, sigues buscando, ahí estás construyendo una fe firme, una relación real. Y esa relación se fortalece en los momentos más oscuros. Así que si hoy no lo sientes, no te rindas, no tomes su silencio como abandono. Recíbelo como una invitación a creer más profundo, como una oportunidad para confiar de verdad. Levanta tu mirada y di con seguridad: Señor, no te veo, pero sé que estás. No te escucho, pero sé que hablas. No te siento, pero creo en tu promesa. Y cuando haces eso, estás diciendo que tu fe no depende del clima espiritual, sino de la verdad eterna. Dios no está lejos, nunca lo ha estado. Tal vez no lo veas porque estás esperando una manifestación espectacular, pero Él está en los detalles, en esa paz que no entiendes, en esa fuerza que te levanta sin explicación, en ese pensamiento que te da calma justo cuando ibas a rendirte. Él está, y está cerca, tan cerca que ni el dolor puede separarte de su amor. Recuerda siempre, cuando no ves a Dios, es cuando más cerca está. No te apoyes en lo que sientes, apóyate en lo que Él ha dicho. Su palabra es más firme que tus emociones, su fidelidad es más constante que tu percepción.
Y su amor no depende de que lo veas, depende de que lo creas. Y si lo crees, aunque sea en medio del silencio, verás cómo su presencia te rodea, te fortalece y te acompaña hasta el fin, porque así lo prometió, y Él cumple, siempre. Enseñanza 1. Dios se manifiesta en medio de la oscuridad. Hay momentos en la vida donde todo se oscurece, situaciones donde no ves salida, donde la incertidumbre pesa más que la esperanza y donde el silencio parece gritar más fuerte que cualquier promesa. Pero incluso en esos momentos Dios está. Aunque tú no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca apagado, Él sigue siendo luz. Porque como dice el Salmo 139, verso 12, aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Eso significa que no hay oscuridad que pueda esconderte de su presencia, ni noche que pueda detener su poder. Dios se manifiesta justo ahí donde el alma tiembla, no cuando todo está claro, sino cuando todo se nubla. Es en el dolor, en la angustia, en el vacío, donde Él comienza a brillar más fuerte, porque su luz no depende de tus circunstancias. Su luz no necesita el permiso de tu entorno para entrar. Él ilumina desde dentro. Aun cuando tus pensamientos están enredados, cuando tus emociones se desbordan, cuando te sientes solo, Dios está obrando. No se ha ido, no se ha escondido. Él es el único capaz de ver claramente cuando tú no puedes ver nada. La oscuridad no asusta a Dios. Al contrario, es el lugar donde suele revelarse con más fuerza, porque ahí es donde el corazón se vuelve más sensible, más dispuesto, más humilde. Es en ese escenario donde Él puede demostrar que no necesitas entenderlo todo para confiar. Solo necesitas saber que Él está, que no te ha soltado, que no ha dejado de trabajar en lo que tú no puedes cambiar, y que por más larga que sea la noche, el amanecer con Dios es inevitable. Cuando todo a tu alrededor parezca perder forma, recuerda que la luz de Dios no se apaga con las circunstancias. Él no necesita que haya claridad afuera para moverse con poder. Muchas de sus mayores obras nacen en medio del dolor, en esos procesos que parecen interminables, en esas lágrimas que nadie ve, en esos momentos de debilidad donde sientes que ya no puedes más. Justo ahí, Él está sembrando algo nuevo, algo profundo, algo eterno. Hay oscuridades que no vienen a destruirte, sino a formarte. Vienen a enseñarte a ver con otros ojos, a depender con más fe, a buscar con más pasión, porque si todo fuera fácil, nunca conocerías al Dios que sostiene en medio de la tormenta. Pero cuando pasas por la noche y no te sueltas de Él, descubres que su luz no solo alumbra, transforma, no solo guía, fortalece, no solo consuela, resucita lo que parecía muerto dentro de ti. Por eso, no huyas de la noche, no te desesperes si no entiendes el proceso, no creas que Dios se ha olvidado de ti. Al contrario, muchas veces el silencio de Dios es señal de que está trabajando en lo más profundo. A veces, el cielo se calla para que escuches lo que no escucharías en medio del ruido. Y si permaneces, si sigues confiando, si eliges creer incluso con el corazón temblando, vas a ver cómo la noche se convierte en testimonio. Porque Dios no falla, nunca. Dios se manifiesta en lo oculto, se mueve cuando nadie te aplaude, se presenta cuando nadie más llega, y cuando Él entra, la oscuridad pierde su fuerza. Lo que parecía final se convierte en nuevo comienzo. Lo que parecía roto empieza a sanar. Porque su presencia no conoce límites, ni el miedo lo detiene, ni el dolor lo aleja, ni la confusión lo limita. Él está contigo, aún ahora, aún ahí. Así que si estás pasando por un momento oscuro, no te encierres en el temor, envuélvete en su verdad. Declara en voz alta: Señor, no entiendo esta noche, pero sé que estás aquí. No veo nada, pero confío en tu luz. No tengo fuerzas, pero me sostengo en tu presencia. Y cuando haces eso, cuando te rindes sin soltar tu fe, el cielo se inclina, porque no hay noche que oculte a Dios, y donde Él está, todo puede volver a brillar. Enseñanza 2. Cuando no ves a Dios, es cuando más cerca está. Hay momentos en los que todo parece en silencio. Te arrodillas, oras, esperas, y no pasa nada. No hay señales, no hay respuesta, no hay dirección clara. Y entonces tu mente empieza a llenarse de preguntas. ¿Dónde está Dios?
¿Será que me abandonó? ¿Por qué no lo siento? Pero justo en esos momentos de mayor aparente ausencia es cuando Él está más cerca, porque su presencia no depende de lo que sientes, sino de lo que Él prometió. Y Él no miente. En el Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 20, Jesús dijo con firmeza: Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, no algunos días, no cuando lo sientas, todos los días, incluso ahora. Dios no se mide por emociones. Él no es un sentimiento que va y viene. Es una presencia fiel que permanece aunque tú no lo percibas. Él no se aleja cuando te sientes débil, ni se ofende cuando estás confundido. Él no abandona cuando tus fuerzas fallan. Al contrario, se queda, se acerca, te sostiene desde el silencio, te abraza desde lo invisible, te guía incluso cuando no lo notas. Porque la fe no se trata de sentir, se trata de confiar. Y cuando todo en tu interior dice no está, la fe se para firme y responde: sí está, porque lo prometió. No necesitas sentir algo para que Dios esté obrando. A veces el cielo parece callado porque Él está trabajando en lo profundo, en áreas que tú aún no comprendes. Y si te detienes solo por no sentir su presencia, te perderás del milagro que se está gestando en lo oculto. Porque Dios no siempre se muestra con estruendo. Muchas veces lo hace en lo sutil, en lo que pasa desapercibido, en lo que el mundo no valora. Y si tú aprendes a seguir creyendo aun cuando no lo ves, entonces estás madurando en la fe. Porque la fe real no necesita pruebas, necesita convicción. Jesús no prometió una vida sin luchas, prometió estar contigo en medio de ellas. No dijo que siempre lo sentirías, pero sí garantizó que jamás te dejaría. Y si Él lo dijo, eso basta, porque su fidelidad no cambia con tus emociones. No depende de tus buenas obras, ni de tu estado de ánimo, ni de tu nivel espiritual. Él está porque te ama, porque te eligió, porque eres suyo. Aunque tú no lo sientas, aunque no veas señales, aunque todo parezca estancado, Él está. A veces Dios se esconde para enseñarte a confiar, para que aprendas a caminar por fe y no por vista, porque si siempre lo sintieras, no aprenderías a perseverar. Si todo fuera claro, no desarrollarías profundidad. Si siempre tuvieras confirmaciones, no crecerías en dependencia. Pero cuando atraviesas el silencio y aún así sigues orando, sigues creyendo, sigues buscando, ahí estás construyendo una fe firme, una relación real. Y esa relación se fortalece en los momentos más oscuros. Así que si hoy no lo sientes, no te rindas, no tomes su silencio como abandono. Recíbelo como una invitación a creer más profundo, como una oportunidad para confiar de verdad. Levanta tu mirada y di con seguridad: Señor, no te veo, pero sé que estás. No te escucho, pero sé que hablas. No te siento, pero creo en tu promesa. Y cuando haces eso, estás diciendo que tu fe no depende del clima espiritual, sino de la verdad eterna. Dios no está lejos, nunca lo ha estado. Tal vez no lo veas porque estás esperando una manifestación espectacular, pero Él está en los detalles, en esa paz que no entiendes, en esa fuerza que te levanta sin explicación, en ese pensamiento que te da calma justo cuando ibas a rendirte. Él está, y está cerca, tan cerca que ni el dolor puede separarte de su amor. Recuerda siempre, cuando no ves a Dios, es cuando más cerca está. No te apoyes en lo que sientes, apóyate en lo que Él ha dicho. Su palabra es más firme que tus emociones, su fidelidad es más constante que tu percepción, y su amor no depende de que lo veas, depende de que lo creas. Y si lo crees, aunque sea en medio del silencio, verás cómo su presencia te rodea, te fortalece y te acompaña hasta el fin, porque así lo prometió, y Él cumple, siempre. Enseñanza 5. El silencio de Dios no es ausencia, es proceso. Hay temporadas donde el silencio de Dios parece ensordecedor. Oras, esperas, buscas, y no hay respuesta. No hay señales, no hay dirección clara, no hay esa palabra que confirme lo que tanto anhelas. Y tu mente empieza a llenarse de preguntas. ¿Dios me está escuchando? ¿Será que hice algo mal? ¿Por qué no me habla? Pero lo que necesitas entender es que el silencio de Dios no es su ausencia, es parte del proceso.
Es el espacio donde Él está obrando en lo invisible, preparando lo que tus ojos aún no pueden ver. Porque como dice Isaías, capítulo 43, verso 19, «He aquí, yo hago cosa nueva, no la conoceréis, Él ya está haciendo algo, aun cuando no lo sientas». Dios no está inactivo cuando guarda silencio. Está trabajando en áreas que tú aún no comprendes. Está removiendo lo que estorba, abriendo caminos, formando tu carácter, alineando tiempos y personas. Lo que para ti es espera, para Él es construcción, porque Él no improvisa, Él diseña. Y muchas veces, para que esa obra se complete, necesita silencio, no para castigar, sino para moldear, no para abandonarte, sino para enseñarte a confiar más allá de las emociones. Cuando todo parece quieto, no significa que nada esté pasando, significa que algo profundo se está gestando. Pero estás tan acostumbrado a medir a Dios por lo que ves o sientes, que cuando no hay actividad visible, crees que no está. Y ahí es donde la fe se pone a prueba. Porque la fe no vive de evidencias, vive de convicción. Y si realmente crees que Dios es fiel, entonces debes creer que incluso en su silencio sigue siendo Dios. Que incluso en la espera sigue siendo tu guía. Que aunque no entiendas el proceso, Él no ha dejado de estar a tu lado. Dios hace cosas nuevas, pero para que algo nuevo nazca, muchas veces algo viejo tiene que morir. Y ese momento de transición entre lo que fue y lo que será suele estar marcado por silencio, porque necesitas soltar el pasado antes de abrazar el futuro. Y eso duele, eso confunde, pero es necesario, porque si Dios te hablara en cada momento, te aferrarías a su voz y no desarrollarías madurez. Pero cuando guarda silencio, te obliga a profundizar, a buscar más, a confiar sin pruebas, a caminar por fe y no por vista. Ese silencio también revela tus motivaciones. ¿Buscas a Dios por lo que hace o por quién es? ¿Sigues orando aunque no veas resultados? ¿Sigues creyendo aunque no haya señales? Porque muchos siguen a Dios mientras reciben, pero se enfrían cuando Él guarda silencio. Pero los que permanecen, los que no se rinden, los que se aferran a la promesa aunque todo parezca en pausa, esos son los que realmente están siendo preparados para recibir lo nuevo. No interpretes el silencio como un no. A veces es solo una espera, o un todavía no estás listo, o simplemente un confía sin ver. Porque si Dios lo prometió, lo cumplirá, pero lo hará a su manera, en su tiempo y con su perfección. Y tu tarea no es apurarlo, es alinearte, es mantenerte firme, aun cuando no haya emociones intensas, es seguir obedeciendo, aunque no escuches nada nuevo, es seguir sembrando, aunque no veas fruto aún. Hay batallas que solo se ganan en el silencio, procesos que solo se completan cuando dejas de buscar respuestas y empiezas a descansar en su soberanía. Y cuando haces eso, cuando eliges confiar en medio del silencio, algo dentro de ti cambia. Ya no necesitas entenderlo todo, solo necesitas recordar que Él está, que Él ve lo que tú no ves, y que su silencio no es desinterés, es diseño, está obrando, está preparando, y muy pronto lo que ahora parece oculto será revelado con gloria. Así que si estás en esa etapa donde todo parece callado, no huyas, no te desesperes, solo quédate, sigue creyendo, porque Dios no ha terminado. Está haciendo cosa nueva, y aunque hoy no lo entiendas, mañana vas a mirar atrás y vas a agradecer cada segundo de silencio, porque fue ahí donde tu fe maduró, donde tu espíritu se fortaleció y donde lo nuevo comenzó a tomar forma. Enseñanza 6. Dios usa la oscuridad para revelar su luz. A veces piensas que la oscuridad que estás atravesando es el final, cuando en realidad es el escenario que Dios está usando para revelar algo que no podrías ver en plena claridad. No todo lo oscuro es malo, no toda noche es señal de juicio. Hay momentos donde Dios permite que todo se oscurezca a tu alrededor no para destruirte, sino para que su luz se manifieste con más fuerza. Como dice Isaías, capítulo 9, verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, porque hay luces que solo pueden verse cuando todo lo demás se apaga. Dios no necesita luz para moverse, Él es la luz, y esa luz no compite con la oscuridad, la vence. Por eso, cuando todo en tu vida parece estancado, cuando los planes no funcionan,
cuando la tristeza llega sin aviso, cuando los días se sienten pesados y las noches eternas, no es porque Dios se haya alejado, es porque Él está a punto de revelarse de una manera que no conocías. Y para eso primero necesita apagar lo demás, porque muchas veces solo cuando ya no tienes dónde mirar, levantas los ojos al cielo. La luz más poderosa no se ve en el día, se ve en la noche. Un faro no brilla en la claridad, brilla cuando todo está oscuro. Y así es tu fe. Así es el poder de Dios en tu vida. Mientras todo va bien, es fácil decir que confías. Pero cuando todo se derrumba y aún así levantas tus manos, ahí estás viendo una luz que no depende de circunstancias, una presencia que no se apaga con el dolor. Esa es la luz que transforma. Esa es la luz que permanece. Dios no se esconde cuando llega la oscuridad. Al contrario, Él entra en ella para encontrarte. Él usa el silencio para hablarte más profundo. Usa el dolor para enseñarte cosas que no entenderías de otra forma. Usa las pausas para reposicionar tu corazón. Y sí, duele. Y sí, a veces parece que no hay salida. Pero si aguantas un poco más, si decides quedarte y no huir, vas a empezar a ver cómo la luz empieza a brillar justo donde más lo necesitabas. Hay procesos que parecen oscuros, pero están llenos de propósito. Situaciones que parecen injustas, pero están cargadas de revelación. Personas que se van y te dejan en soledad, pero es ahí donde Dios se convierte en tu compañía más fiel. Porque cuando la vida te deja a oscuras, es cuando Dios enciende su luz directamente dentro de ti. Y esa luz no solo te guía, te transforma, cambia tu manera de ver, de decidir, de vivir. Porque ya no caminas por emociones, caminas por convicción. No temas si estás en un momento oscuro, no corras, no maldigas la noche. Pregunta qué quiere enseñarte Dios en medio de ella, porque si estás en tinieblas, es porque algo grande está por encenderse. Y si Dios ha permitido esa oscuridad, es porque su luz será suficiente para vencerla. Él nunca te deja en un lugar donde su gracia no te pueda alcanzar. Nunca te pone en una batalla sin darte una promesa que la respalde. A veces la luz más fuerte no viene desde fuera, sino que se enciende dentro de ti. Y cuando eso pasa, ya no dependes de que todo esté bien para tener paz. Ya no necesitas que todo esté resuelto para avanzar. Porque sabes que la verdadera luz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Y cuando Él está, la oscuridad pierde su fuerza. Así que si hoy estás en ese lugar donde todo parece apagado, detente y mira bien, porque justo ahí, donde ya no ves nada, es donde Dios está preparando el momento exacto para encender su luz. Y cuando lo haga, vas a ver que todo tenía sentido, que no fue abandono, fue preparación, que no fue castigo, fue revelación, y que la noche más oscura era solo el telón para que su gloria se mostrara con mayor intensidad. Porque donde hay tinieblas, su luz brilla más, y cuando Dios brilla, nada vuelve a ser igual. Enseñanza 7. En lo oscuro, Dios prepara tu mayor testimonio. A veces te preguntas por qué estás pasando por tanto. ¿Por qué si oras, si crees, si buscas a Dios, las cosas no mejoran de inmediato? ¿Por qué la prueba no se detiene? ¿Por qué el dolor no se aligera? ¿Por qué el cielo parece estar en silencio? Pero lo que no sabes es que ese lugar oscuro donde estás ahora no es tu final, es el taller donde Dios está formando algo que aún no puedes ver. Porque como dice Romanos, capítulo 8, verso 18, los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y eso significa que esta temporada difícil, si la atraviesas con fe, será el escenario de tu mayor testimonio. Dios no desperdicia el dolor. No permite procesos al azar. Cada lágrima, cada espera, cada silencio, cada noche en la que pensaste rendirte, está siendo recogida, contada y usada por Dios para algo más grande de lo que imaginas. La oscuridad que hoy sientes no es el cierre de una historia, es la página previa al capítulo más glorioso que se ha escrito sobre tu vida. Porque la oscuridad siempre precede a la revelación. El enemigo quiere que pienses que estás perdiendo, pero lo que en realidad está pasando es que estás siendo preparado. En lo oscuro no ves avances, pero estás siendo formado. No ves resultados, pero tu fe se está profundizando.
No sientes fuerza, pero tu espíritu está siendo renovado. Porque Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Y si te tiene en un lugar de espera, de incertidumbre, de pruebas constantes, es porque está moldeando dentro de ti la estructura necesaria para sostener lo que va a revelarte más adelante. No se trata de aguantar por aguantar, se trata de resistir con la certeza de que lo que viene será tan grande, que hará que todo lo vivido cobre sentido. Piensa en el proceso de una semilla. Antes de que brote, antes de que dé fruto, tiene que morir debajo de la tierra, en lo oculto, en la oscuridad. Nadie la ve, nadie la celebra, pero ahí abajo, en lo que parece el fin, está empezando la vida. Y así es tu fe, así es tu historia. Dios está plantando algo en ti que será testimonio para muchos, algo que no nacerá desde tu comodidad, sino desde tu resistencia, desde tu capacidad de seguir creyendo cuando todo parece apagado. No menosprecies este tiempo, no maldigas la oscuridad. Obsérvala como lo que realmente es, el útero donde Dios está gestando algo nuevo. Y ese algo no será pequeño, no será pasajero, será una gloria que no se compara con tu sufrimiento. Será una respuesta que no se parece a tus preguntas. Será una victoria que solo se entiende cuando se conoce el precio del proceso. Y tú estás pagando ese precio ahora, pero no estás solo. Dios está contigo y está usando cada momento oscuro como parte de su plan perfecto. Cuando llegue el día en que todo cambie, vas a entender que lo oscuro no te detuvo, te fortaleció, que la noche no fue para destruirte, fue para madurarte, y que mientras tú llorabas en lo secreto, Dios estaba preparando tu recompensa en lo público, porque eso es lo que Él hace. Toma el dolor y lo convierte en plataforma. Toma la lucha y la transforma en testimonio. Toma lo roto y lo convierte en un mensaje de restauración. Y cuando compartas lo que viviste, otros encontrarán esperanza, porque tu historia no será solo tuya, será un faro para otros. Por eso, no te rindas, no le des más poder a la oscuridad del que realmente tiene. La gloria que viene será más grande, más fuerte, más brillante. Y llegará justo después de esta temporada que parece interminable, porque Dios es experto en convertir procesos dolorosos en testimonios gloriosos. Así que resiste, cree, espera, porque lo que hoy parece oculto, mañana será revelado. Y cuando lo veas, entenderás que valió la pena. Enseñanza 8. Dios transforma tus noches en aprendizaje. Hay noches en las que el corazón duele tanto que ni siquiera puedes explicar lo que sientes. Noches donde todo pesa, donde el silencio duele, donde las lágrimas no se detienen y sientes que nadie entiende por lo que estás pasando. Pero lo que tal vez no has notado es que esas noches no están vacías, no son inútiles, no son pérdidas de tiempo, porque Dios también habla en medio de ellas. Como dice el Salmo 42, verso 8, de noche su canción estará conmigo. Y eso significa que, incluso cuando todo parece en pausa, Dios sigue enseñándote, sigue formándote, sigue cantando sobre ti, aunque tú no lo oigas claramente. Hay lecciones que no se aprenden con palabras, sino con lágrimas. Hay cosas que solo se revelan cuando el alma está quebrada y el orgullo se ha rendido. Y por alguna razón, Dios permite que algunas de sus enseñanzas más profundas se escriban en la noche, cuando nadie te ve, cuando los aplausos desaparecen, cuando las fuerzas flaquean. Es ahí donde Él te muestra que su presencia no es un sentimiento, sino una realidad, que no necesitas estar bien para ser amado, que incluso en tu fragilidad, Él sigue siendo fuerte por ti. Dios no ignora tu dolor nocturno, lo observa, lo acompaña y lo transforma, porque mientras tú lloras, Él trabaja, mientras tú no entiendes, Él escribe, y mientras tú esperas, Él construye algo dentro de ti. Cada lágrima que has derramado en silencio está sembrando algo en tu espíritu, está despertando sensibilidad, compasión, humildad, discernimiento, está haciéndote más parecido a Jesús, que también lloró solo, que también sufrió en silencio, que también sintió el abandono y aún así permaneció. Hay noches que parecen interminables, donde lo único que quieres es que amanezca, pero es en esas mismas noches donde el Espíritu Santo te susurra verdades que no escucharías de día.
Porque cuando todo afuera se apaga, es más fácil escuchar lo que viene de adentro. Es más fácil rendirse de verdad. Es más fácil dejar de luchar con tus propias fuerzas y decir, Dios, haz tú lo que yo ya no puedo. Y ese momento, ese acto de rendición total, es donde empieza la transformación. No subestimes el poder de tus noches difíciles. No las mires solo como episodios de sufrimiento, míralas como aulas de formación espiritual. Porque ahí estás aprendiendo cosas que el éxito nunca podría enseñarte. Ahí estás desarrollando una fe que no depende de los resultados, sino de la relación. Estás entendiendo que Dios no solo está cuando ríes, sino que también está presente cuando solo puedes llorar. Y lo más hermoso es que Él no solo transforma tus noches en aprendizaje, también las llena de su canción, de algo suave, constante, que tal vez no escuchas con los oídos, pero que tu alma reconoce. Esa canción es su fidelidad, su gracia, su ternura. Es el recordatorio silencioso de que Él no duerme, de que mientras tú estás en lo más profundo de tu noche emocional, Él sigue despierto, trabajando por ti, hablándote de una forma que solo los que atraviesan el quebranto pueden entender. Mañana, cuando mires atrás, vas a darte cuenta de que esas noches te enseñaron más que muchos días de calma. Vas a ver que lo que parecía soledad era formación, que lo que parecía abandono era acercamiento, y que cada lágrima que derramaste en fe, Dios la usó como tinta para escribir una historia nueva en ti. Así que si estás en una noche oscura, no te desesperes. Escucha, aun en el silencio hay una canción que sigue sonando. No es ruidosa, no es escandalosa, es suave, fiel, constante, y viene de Dios. Él no te ha dejado, Él te está enseñando. Y cuando amanezca, no solo habrás sobrevivido, habrás crecido, porque en sus manos, hasta la noche más dura se convierte en aprendizaje eterno. Enseñanza 9. Cuando todo parece perdido, Dios comienza a actuar. Hay momentos donde ya no sabes qué más hacer, donde hiciste todo lo que podías, oraste, esperaste, intentaste, y aún así todo sigue igual o peor. Te sientes al borde del colapso, con las manos vacías y el corazón cansado. Sientes que todo está perdido, que no hay salida, que se te acabaron las fuerzas y las soluciones. Pero justo ahí, cuando tú llegas al límite, es cuando Dios empieza a actuar. Porque Él no llega antes de tiempo ni tarde, llega justo cuando debe. Como dice Éxodo 14, verso 14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Ese versículo no es poesía, es promesa, es un recordatorio de que cuando tú ya no puedes, Él toma el control. Dios no necesita tus recursos para obrar, necesita tu fe. Y muchas veces espera a que todo lo demás falle para mostrarte que no dependes de nada ni de nadie más, solo de Él. Cuando todo parece perdido, cuando no queda nada por hacer, cuando se cerraron todas las puertas, ahí es cuando Él aparece con poder. Porque su especialidad no es actuar cuando todo está a tu favor. Su especialidad es mostrarte que aunque todo esté en tu contra, Él sigue siendo suficiente. Israel estaba frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio detrás. No había salida, no había escapatoria. Humanamente estaban acabados, pero fue justo en ese momento donde Dios abrió el mar, no antes, no cuando comenzaron a huir, fue cuando no había otra opción. Y así es con nosotros. A veces Dios permite que lleguemos al borde para que veamos que su mano es la única que puede abrir camino donde no lo hay. Y cuando eso pasa, entiendes que su poder no está limitado por tus circunstancias, sino activado por tu fe. Dios no actúa con desesperación, actúa con propósito. Él conoce el momento exacto para intervenir. Y si no ha llegado todavía, es porque está enseñándote algo. Tal vez está forjando tu carácter. Tal vez está rompiendo tu orgullo, tal vez está limpiando tu corazón, pero te aseguro algo, no te ha dejado. Está más cerca de lo que imaginas, está peleando por ti en lo invisible, mientras tú aprendes a estar tranquilo en lo visible. No es que no esté haciendo nada, es que está haciendo algo tan profundo que solo lo entenderás cuando veas el resultado. La tranquilidad no significa pasividad, significa confianza. Significa que puedes estar en medio de una tormenta y aún así tener paz, porque sabes que Dios está en el control,
que aunque no ves solución, sabes que Él tiene un plan, y eso te permite descansar, no porque todo esté bien, sino porque confías en quien está contigo. Él no llega tarde, nunca. Su tiempo es perfecto, y cuando llegue el momento, lo que ahora parece caos se convertirá en testimonio. Lo que hoy te duele, mañana será parte de la historia que contarás con lágrimas de gratitud, porque cuando Dios actúa, lo hace de tal forma que nadie más puede llevarse el crédito. Solo Él, y tú sabrás que fue su mano, su favor, su promesa cumplida en tu vida. Así que si hoy sientes que todo está perdido, quédate quieto. No entres en pánico. No tomes decisiones desesperadas. Quédate firme. Ora, confía, porque Dios está preparando el momento exacto para intervenir. Y cuando lo haga, será de forma sobrenatural, será en grande. Será para que todos vean que Él sigue siendo el Dios que abre mares, que derriba muros, que resucita promesas muertas y que nunca llega tarde. Descansa en esa verdad. Aunque todo esté oscuro, aunque no tengas fuerza, aunque sientas que se acabó, Él apenas está empezando. Él peleará por ti. Solo mantente en paz, solo sigue creyendo, porque cuando tú ya no puedes más, es cuando Dios empieza a hacer lo que solo Él puede hacer. Y te prometo, lo hará perfecto. Enseñanza 10. La oscuridad te hace buscar a Dios con más fuerza. Hay momentos donde todo en tu vida parece oscurecerse, donde lo que antes era seguro se vuelve incierto, donde lo que dabas por hecho ya no está, donde las respuestas desaparecen y las preguntas se multiplican. Y es justo en esos momentos donde algo se enciende dentro de ti, una necesidad más profunda, una urgencia que no habías sentido antes. Porque la oscuridad, aunque duele, tiene un propósito: empujarte hacia lo eterno, hacerte buscar a Dios no solo con palabras, sino con todo tu ser. Como dice Isaías capítulo 55, verso 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, porque hay momentos donde solo Él puede sostenerte. Y lo sabes, cuando todo se vuelve confuso, cuando los planes se rompen, cuando te quedas sin dirección, ahí es donde entiendes que necesitas algo más que soluciones humanas. Necesitas una conexión divina. Necesitas una voz que no tiemble con tus emociones. Necesitas una presencia que no dependa de lo que estás atravesando. Y eso solo lo encuentras cuando buscas a Dios con fuerza. No por costumbre, no por rutina, sino con la urgencia de quien sabe que si no lo encuentra, no podrá seguir adelante. La oscuridad te limpia, te vuelve más real, te quita lo superficial, te muestra que tantas cosas que ocupaban tu mente en realidad no eran tan importantes, que lo que más necesitas no es que todo se resuelva, sino que Dios esté contigo en medio de lo que no entiendes, porque si lo tienes a Él, puedes resistir cualquier proceso. Puedes atravesar cualquier valle, puedes llorar sin perder la esperanza, puedes esperar sin dejar de creer. Buscar a Dios con fuerza no es gritar más alto, es rendirte más profundo. Es decir, Señor, ya no quiero entenderlo todo, solo quiero encontrarte a ti en medio de todo. Es dejar de correr detrás de respuestas y empezar a correr detrás de su presencia. Porque cuando lo encuentras, lo demás deja de tener el mismo peso. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tu alma ya no está vacía. Hay dolores que no llegaron para destruirte, sino para despertarte, para llevarte a un nivel de fe que no hubieras conocido en tiempos de calma. Y aunque duela, aunque no lo entiendas aún, esa oscuridad que estás viviendo te está llevando directo a los pies del único que puede darte paz. A veces Dios no calma la tormenta de inmediato, porque quiere primero calmar tu interior, y para eso necesitas buscarlo, con sinceridad, con desesperación, con la sed de alguien que sabe que nada en este mundo puede llenar lo que solo el cielo puede tocar. Dios no se esconde, pero se deja encontrar por aquellos que lo buscan de verdad, y muchas veces es en lo difícil donde lo buscamos así. No porque Él quiera vernos sufrir, sino porque sabe que el corazón quebrado es el terreno perfecto para una revelación profunda. Y cuando lo encuentras ahí, en medio del dolor, nunca vuelves a ser el mismo, porque lo conoces de una manera nueva, ya no como una teoría, sino como una experiencia viva, como un refugio real, como un Dios presente. Lo difícil no es el final, es el impulso.
el impulso que te empuja a doblar rodillas, a levantar tus manos aunque no tengas fuerzas, a decir, no entiendo, pero aquí estoy, te necesito más que nunca. Y Dios responde a ese clamor, no siempre con lo que esperas, pero siempre con lo que tu alma necesita. Así que si hoy estás atravesando oscuridad, no pierdas el enfoque. Usa esa oscuridad como una razón más para buscarlo, no como excusa para alejarte, sino como empuje para acercarte con más fuerza. Porque mientras más lo buscas, más lo encuentras, y mientras más lo encuentras, más descubres que Él es todo lo que necesitas para atravesar cualquier noche. No huyas del dolor. Usa ese dolor para correr hacia Él, porque lo difícil te empuja a lo eterno, y lo eterno es lo único que realmente permanece. Enseñanza 11. Tu mayor debilidad es el espacio donde Dios se fortalece. Hay momentos en los que simplemente no puedes más. Te sientes agotado, vacío, incapaz de seguir adelante. Has intentado todo, has orado, has esperado, y aún así te ves rodeado de debilidad. Pero lo que no sabes, o lo que a veces olvidas, es que ese lugar, ese punto donde sientes que te estás quebrando, es exactamente el lugar donde Dios quiere comenzar a obrar con más poder. Porque como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso significa que cuando tú ya no puedes, Él empieza. Cuando tú te detienes, Él toma el control. Dios no necesita que seas fuerte todo el tiempo. No necesita que finjas tenerlo todo bajo control. Él no se impresiona por tu autosuficiencia. Él responde a tu rendición. Es cuando reconoces que no puedes más, cuando dejas de confiar en tus propios recursos, cuando aceptas que necesitas ayuda, que su poder entra en escena. No para hacerte ver fuerte a los ojos del mundo, sino para mostrarte que su gracia es suficiente y que su fuerza es más evidente en tu fragilidad. La sociedad te enseña a ocultar tu debilidad, a mantener la imagen, a seguir sonriendo aunque estés destrozado por dentro. Pero el reino de Dios funciona al revés. En su reino, cuanto más débil te reconoces, más espacio le das para que Él se glorifique, porque no se trata de lo que tú puedes lograr con tu fuerza, sino de lo que Dios puede hacer a través de tu entrega total. Pablo, quien escribió esas palabras, no lo dijo desde la teoría, lo dijo desde el dolor, desde el quebranto, desde la experiencia real de tener que caminar con una carga, con una lucha interna, y aún así seguir confiando. Y es en ese contexto donde escuchó la voz de Dios decirle, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No fue reprendido por estar débil, fue fortalecido, fue afirmado, porque Dios no lo abandonó por ser humano, lo abrazó en su humanidad. Cuando tú aceptas tu debilidad, no estás fracasando, estás abriendo espacio, estás dejando de apoyarte en lo limitado para apoyarte en lo eterno. Estás reconociendo que tú no eres la fuente, sino el recipiente, y que por más quebrado que esté ese recipiente, Dios puede llenarlo una y otra vez con su poder, con su gracia, con su dirección. No escondas lo que estás sintiendo. No tengas miedo de admitir que estás cansado, que estás confundido, que necesitas ayuda, porque es ahí donde Dios quiere fortalecerte, no para que te sientas invencible, sino para que sepas que no estás solo, que cuando tus fuerzas fallan, las suyas comienzan, que cuando tu voz se apaga, su palabra sigue viva, y que cuando ya no puedes caminar, Él te carga. Muchos piensan que tienen que estar bien para que Dios los use, pero la verdad es que Dios no está buscando perfección, está buscando corazones dispuestos, gente real, quebrada, herida, pero rendida, gente que diga, Señor, no tengo fuerzas, pero aquí estoy. Haz tú lo que yo no puedo. Y Él responde a ese clamor, no con juicio, sino con poder, no con exigencia, sino con presencia. Así que si hoy estás sintiendo que no puedes más, no huyas de esa sensación. No la escondas, llévala a los pies de Dios, dile con sinceridad, aquí está mi debilidad, no puedo más. Y justo en ese momento, Él comenzará a hacer lo que tú no podías, a abrir caminos, a darte paz, a fortalecerte por dentro, porque su poder no necesita escenarios perfectos, solo necesita un corazón rendido. No temas tu debilidad, abrázala como la oportunidad de ver a Dios moverse con más claridad.
Porque cuando tú te vacías de ti mismo, Él tiene espacio para llenarte de su fuerza. Y esa fuerza es la que te levantará, no por mérito, sino por gracia. Porque donde tú terminas, Dios recién comienza. Enseñanza 12. La noche no anula la promesa de Dios. Hay momentos donde la noche se siente eterna, donde el alma llora sin consuelo, donde la incertidumbre pesa más que la esperanza, y el silencio parece hablar más fuerte que cualquier promesa. Pero escúchame bien, la noche no anula lo que Dios te prometió. Solo lo está preparando, como dice el Salmo capítulo 30, verso 5, porque llorarás por la noche, pero la alegría vendrá en la mañana. No es un quizás, no es un tal vez, es una promesa firme, la alegría vendrá. Y eso significa que lo que estás viviendo hoy no es el final, sino parte del proceso hacia lo que Dios ya determinó sobre tu vida. A veces creemos que si estamos llorando es porque algo salió mal, pero no siempre es así. Hay lágrimas que limpian el terreno, hay noches que purifican el alma, hay momentos oscuros que nos obligan a mirar hacia arriba porque ya no hay nada alrededor que nos sostenga. Y justo ahí, en ese vacío, Dios comienza a trabajar. No en lo externo, sino en lo más profundo, porque antes de llevarte a lo que te prometió, necesita prepararte para sostenerlo. Tu noche no ha cancelado lo que Dios habló, no importa si todo cambió, si las circunstancias parecen contradecir su palabra, si la gente ya no cree en lo que tú crees. Lo que Dios dice se cumple. Y si prometió alegría en la mañana, la tristeza de hoy solo es una antesala. Cada noche espiritual tiene un límite, no dura para siempre, y cuando sientas que no puedes más, recuerda. Muchas veces, justo antes del amanecer, es cuando la oscuridad parece más intensa, pero esa intensidad no es señal de derrota, es señal de que el amanecer está más cerca de lo que crees, que Dios está a punto de hacer algo, que la promesa sigue intacta, aunque tú estés quebrado, porque Él no depende de tu estado emocional para cumplir lo que dijo. Él es fiel, aunque tú estés débil. Él cumple, aunque tú dudes. Él permanece, aunque tú caigas. Y esa es tu esperanza. Las lágrimas no son inútiles. Cada una que has derramado en fe, cada noche que has pasado aferrado a su palabra, cada oración que has hecho sin ver resultados, todo eso está sembrando. Y lo que se siembra con lágrimas, se cosecha con gozo. No lo digo como una frase bonita, lo digo como una verdad espiritual. La noche no es el final, es el escenario donde Dios pule tu carácter, purifica tus intenciones y fortalece tu fe. Y cuando llegue la mañana, porque va a llegar, vas a entender por qué tuviste que pasar por esa oscuridad. Dios no te prometió que no llorarías, te prometió que el llanto no sería eterno, te prometió que la alegría vendría. Y esa promesa es suficiente para resistir la noche, aun cuando todo duela, aun cuando no veas salida, aun cuando te sientas solo. La palabra de Dios es tu ancla, y si Él dijo que el gozo viene en la mañana, entonces eso es lo que ocurrirá, porque sus promesas no fallan, nunca lo han hecho, nunca lo harán. Así que si estás en una noche oscura, no te desesperes, no dejes que el dolor borre lo que sabes que Dios dijo. Repite esa promesa cada vez que el miedo intente dominarte. Recuérdate a ti mismo, esto también pasará. Esto no es para siempre. Esto no es el final. El llanto tiene un límite, y ese límite es la fidelidad de Dios. Y cuando amanezca, porque va a amanecer, tu corazón lo sabrá. Porque esa alegría no será solo una emoción pasajera, será una prueba viva de que Dios no se olvida, de que sus promesas resisten cualquier noche, de que tu fe no fue en vano. Así que resiste, cree, aférrate. La noche no ha cancelado nada, solo está anunciando que algo glorioso está por comenzar, porque en Dios toda noche espiritual tiene su amanecer, y el tuyo está más cerca de lo que imaginas. Enseñanza 13. Dios se hace real en el dolor más profundo. Hay dolores tan profundos que las palabras se vuelven inútiles, momentos donde el alma no encuentra consuelo, donde los pensamientos se nublan y donde sientes que la oscuridad ha llegado para quedarse. Pero es justo ahí, en ese valle que parece interminable, donde Dios se vuelve más real que nunca. Como dice el Salmo 23, verso 4.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice que evitarás el valle. Dice que no temerás, porque no estarás solo. Y esa es la diferencia que cambia todo. Cuando atraviesas ese dolor que nadie entiende, cuando te toca llorar en silencio, cuando la vida te golpea sin explicación, Dios no te observa desde lejos. No está cruzado de brazos. Él camina contigo, y no solo como espectador, sino como refugio, como consuelo, como fuerza. Porque Él no solo es Dios de los cielos, también es Dios del valle. No solo está en los momentos de victoria, también está en las noches de llanto. Es fácil sentir a Dios cuando todo va bien, cuando hay respuestas, milagros, bendiciones, pero la verdadera fe se revela cuando no lo ves, cuando no lo sientes, pero igual crees que está ahí. Y lo más impresionante es que en esos momentos de mayor quebranto es cuando Él más se manifiesta. No necesariamente con palabras, pero sí con paz, no con explicaciones, pero sí con compañía, porque Dios sabe que hay heridas que no se curan con lógica, sino con presencia. El valle oscuro tiene una característica, parece interminable. No sabes cuánto va a durar, no sabes qué saldrá de ahí, pero lo que sí sabes es que Dios está contigo, y cuando Él está, el miedo pierde poder, la desesperación se transforma en esperanza. No porque todo se arregle de inmediato, sino porque tu espíritu sabe que no estás caminando solo. Él está ahí, en cada paso, en cada suspiro, en cada lágrima. Hay personas que te pueden acompañar en tu dolor, pero nadie puede caminar contigo como Dios lo hace. Él no se cansa de ti, no se frustra con tu llanto, no te exige que estés fuerte todo el tiempo. Al contrario, en tu fragilidad es donde Él se hace más presente, porque no vino a juzgarte por sufrir, vino a levantarte en medio de tu sufrimiento, a recordarte que aún en la sombra más oscura, su luz no se apaga. Y cuando logres salir de ese valle, porque sí vas a salir, entenderás que no fuiste abandonado, que cada oración fue escuchada, que cada noche de llanto fue recogida por sus manos, que cada vez que te quebraste, Él estuvo ahí, sosteniéndote por dentro. No evitó el valle, pero te acompañó en él. Y esa experiencia, por dolorosa que sea, marcará tu fe para siempre, porque no hay mayor certeza que haber sentido a Dios en medio del dolor más profundo. No temas el valle, no huyas del quebranto, porque en esos lugares donde nadie puede entrar, Dios hace su mayor obra. No te quedes solo con el dolor. Mira quién está contigo en medio de él, porque la verdadera victoria no es evitar los valles, es atravesarlos sin perder la fe. Y tú no solo vas a salir de ahí, vas a salir con un testimonio, con una historia que hablará de un Dios que no te dejó, que no se olvidó, que no llegó tarde. Así que si hoy estás en ese valle, respira. No estás solo, Dios está ahí. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca perdido, su compañía no es teoría, es realidad. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y está contigo justo ahora, en lo más hondo de tu dolor, no para quitarte el valle, sino para caminarlo contigo. Y créeme, lo hará, porque su presencia siempre es más fuerte que cualquier sombra. Enseñanza 14. La crisis revela tu dependencia de Dios. Hay situaciones en la vida que te quiebran sin pedir permiso, crisis que llegan de forma inesperada y exponen lo frágil que eres, pérdidas, decepciones, traiciones, puertas que se cierran, caminos que se bloquean, y es justo ahí, cuando ya no puedes sostener nada con tus fuerzas, que entiendes una verdad profunda: sin Dios no puedes hacer nada. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, sin mí nada podéis hacer. Esa frase no es una amenaza, es una revelación, una llave que abre los ojos del alma para reconocer quién sostiene realmente tu vida. Cuando todo está bien, es fácil pensar que tú controlas tu destino, que tu esfuerzo basta, que tu inteligencia es suficiente. Pero cuando la vida se sacude, cuando lo que construiste se tambalea, cuando todo lo externo falla, descubres que nada fuera de Dios puede darte seguridad real. Las crisis no solo te golpean, también te ubican, te devuelven al origen, te hacen recordar que si no estás conectado a la fuente, te secas, que si no caminas en dependencia de Dios,
te quiebras con facilidad. Y no se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con conciencia. Conciencia de que no eres autosuficiente, de que necesitas a Dios para respirar, para avanzar, para entender, para sanar. Porque puedes tener recursos, pero sin dirección se desperdician. Puedes tener fuerza, pero sin propósito se agota. Puedes tener compañía, pero sin paz interior te sientes solo. Por eso en la oscuridad aprendes que Él es todo lo que necesitas. No porque no puedas tener otras cosas, sino porque sin Él ninguna otra cosa basta. La crisis es incómoda, pero purificadora. No viene a destruirte, viene a mostrarte cuánto dependías de lo que no es eterno. Viene a eliminar ídolos internos, a romper las muletas emocionales, a derribar lo que tú creías que era sólido para enseñarte a construir sobre la roca verdadera. Y cuando te das cuenta que sin Él no puedes, no te debilitas, te fortaleces, porque dejas de pelear solo, dejas de controlar, dejas de vivir como si todo dependiera de ti. La dependencia no es debilidad. En el reino de Dios, depender es confiar. Es caminar sabiendo que no lo sabes todo, pero conoces al que sí. Es avanzar sin ver, pero con la certeza de que hay alguien guiando cada paso. Y esa dependencia no te limita, te libera, porque ya no cargas con todo, ya no vives por presión, sino por dirección. Ya no te defines por lo que logras, sino por lo que Dios obra en ti y a través de ti. Tal vez estás en medio de una crisis ahora mismo, tal vez todo se está sacudiendo, tal vez te sientes agotado, confundido, al borde del colapso, y sientes que no tienes fuerzas ni para orar. Pero escucha esto, ese momento no es tu final, es tu oportunidad para soltar lo que no puedes controlar, para dejar de aferrarte a lo que no te sostiene, y para mirar hacia arriba, porque desde ahí, desde ese lugar de debilidad, Dios puede hacer su mejor obra. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas rendirte. Cuando llegas al punto donde ya no tienes nada más que Dios, descubres que Dios es más que suficiente, que su presencia llena lo que el mundo no puede, que su palabra calma tormentas que nadie más logra tocar, que su amor reconstruye lo que parecía perdido, y que su paz supera todo entendimiento, incluso en medio del caos. Así que no huyas de la crisis, aprovéchala, permite que te lleve más profundo, que te vuelva más dependiente, que te conecte con Dios de una forma que no habrías buscado en tiempos de comodidad. Porque cuando aprendes a depender de Él, nada te sacude igual. Porque ahora sabes que sin Él nada puedes hacer, pero con Él todo es posible. Enseñanza 15. Dios no permite la oscuridad para destruirte, sino para transformarte. Hay momentos en los que la oscuridad llega sin aviso y se queda más tiempo del que esperabas. Días en los que te preguntas por qué Dios permite que atravieses ciertas situaciones. Te duele, te cansas, te frustras y en medio de todo eso surge una duda silenciosa. ¿Dónde está Dios en esto? Pero hoy vengo a decirte algo que necesitas recordar. Dios no permite la oscuridad para destruirte, sino para transformarte. Como dice el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza». Eso significa que aunque no entiendas lo que estás viviendo, Dios sí lo entiende. Él tiene un plan, y ese plan no fue cancelado por tu dolor, ni interrumpido por tu crisis, ni anulado por tu fracaso. El propósito de Dios no depende de que todo sea fácil. Al contrario, muchas veces el proceso de transformación ocurre justo donde tú menos lo esperas, en la oscuridad. Porque es ahí donde dejas de correr, donde empiezas a mirar hacia adentro, donde tu alma se rinde de verdad. En la comodidad tal vez escuchas a Dios, pero en la oscuridad lo buscas. La oscuridad tiene la capacidad de revelar tu necesidad más profunda. Te muestra que el control es una ilusión, que tus fuerzas no bastan, que tu sabiduría tiene un límite. Y justo cuando te sientes vacío, Dios empieza a llenarte con lo que realmente necesitas. No con cosas materiales, sino con carácter, con fe, con discernimiento, con profundidad. Porque Dios no está enfocado solo en lo que tú quieres, sino en lo que necesitas para cumplir el propósito que Él vio desde el principio. Él no es un Dios improvisado.
Él no reacciona a lo que te pasa. Él lo permite sabiendo lo que va a producir. Nada de lo que vives lo toma por sorpresa. Cada lágrima, cada noche, cada caída, cada silencio, todo está siendo usado como parte del proceso. Y aunque tú no lo veas aún, hay una transformación ocurriendo dentro de ti. Estás madurando, estás soltando cosas que antes te controlaban. Estás aprendiendo a confiar sin ver, a depender sin entender, a amar a Dios más allá de lo que sientes. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que muchas veces, después de haber pasado por esa oscuridad, vas a mirar atrás y vas a decir, gracias Señor, porque aunque no lo entendía, me estabas formando. Porque cuando todo esté claro de nuevo, cuando veas la salida, vas a notar que ya no eres el mismo, que saliste diferente, más fuerte, más sabio, más lleno de fe. Dios no permite la oscuridad para quebrarte sin sentido. Él no disfruta tu dolor, pero sí lo usa, lo redime, le da propósito. Porque en su reino nada se desperdicia, ni siquiera tus noches más difíciles. Y aunque ahora no entiendas, eso no significa que no haya sentido. Hay un propósito aún en lo que no comprendes, y ese propósito es más grande que tu incomodidad momentánea. Así que si estás en un momento donde todo parece oscuro, no te rindas, no huyas, no maldigas el proceso. Más bien pregúntale a Dios, ¿qué estás queriendo enseñarme aquí? ¿Qué estás formando en mí? Porque cuando te abres a su obra, incluso en el dolor, la transformación se acelera. Y entonces descubres que esa oscuridad que parecía castigo era en realidad una sala de parto. Estabas naciendo de nuevo. Recuerda, la promesa sigue viva. Dios no ha cambiado de opinión sobre ti. Él sigue teniendo planes de bienestar. Él sigue obrando aunque tú no lo veas. Él sigue guiándote aunque no lo sientas. Él sigue amándote aunque tú estés en silencio. Así que confía, porque si Dios lo permitió, no es para destruirte, es para transformarte en la versión más fuerte, más madura y más llena de propósito que jamás imaginaste. Si llegaste hasta aquí, es porque este mensaje tocó algo profundo en tu corazón. Antes de cerrar, quiero que vuelvas a escribirlo en los comentarios, no como un simple texto, sino como una declaración de fe viva. Dios, te necesito más que nunca. Amén. Escribe esa frase creyendo que Él te escucha, que no estás solo, que incluso en esta oscuridad hay propósito, dirección y consuelo. Ahora cierra tus ojos conmigo y haz esta oración. Señor, a veces no entiendo lo que estás haciendo, pero hoy reconozco que te necesito más que nunca. En medio del dolor, la duda y el silencio, elijo confiar en ti. Sé mi luz cuando todo se oscurezca, sé mi fuerza cuando ya no pueda más. No me sueltes, aunque yo me canse. Guíame paso a paso, día a día. Te entrego mi mente, mi corazón y mi proceso. Porque aunque todo cambie, tú permaneces fiel. Amén. Nos vemos en el próximo mensaje. Y recuerda, cuando más oscuro está todo, más cerca está Dios.